Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Presupuesto participativo y empoderamiento ciudadano, el tema de esta noche en Opinión 21. Para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el doctor Manuel Canto Chac, sociólogo, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Doctor, qué privilegio recibirlo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y está también con nosotros el maestro Carlos González Martínez. Él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y para el tema de hoy, vale la pena decirlo, expresidente de la Comisión de Participación Ciudadana del IECM. Ahora, Carlos. Así es, mi querido Alejandro. Un gusto saludarte, un gusto acompañar al doctor Canto, saludar a todo el auditorio. Y bueno, ¿qué les parece si antes de que entremos en conversación vemos la siguiente cápsula? En septiembre, los capitalinos podremos elegir a través de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2018. Los proyectos que habrán de realizarse en beneficio de nuestras colonias, pueblos y barrios, ejerciendo más de 920 millones de pesos. Entre el 6 de abril y el 14 de junio, vecinos de las 16 demarcaciones pudieron registrar sus iniciativas en los rubros de equipamiento, infraestructura urbana, obras y servicios, prevención del delito, así como actividades culturales, deportivas y o recreativas. Según datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, este año el número de registros se acercó a los 26,000, lo que implica un incremento del 35% respecto al 2015. A más tardar el próximo 26 de julio, autoridades delegacionales deberán entregar el dictamen de si cada uno de los proyectos es técnica, financiera y jurídicamente viable. En tanto, la ciudadanía podrá preregistrarse hasta el 13 de agosto para emitir su opinión vía Internet, o bien acudir a las mesas receptoras el domingo 3 de septiembre. Carlos, parte de la contextualización, pero ¿qué debemos entender por presupuesto participativo? Mira, el presupuesto participativo es eso, déjame explicarlo. Es un presupuesto, es decir, es un dinero que ejercen las autoridades, en este caso de las delegaciones de la Ciudad de México, como cualquier otra parte del presupuesto. En este caso se trata del 3% del presupuesto total, incluyendo sueldos, salarios, prestaciones de las delegaciones, lo que hace un monto, como se decía en la cápsula, de más de 900 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Eso pone a la Ciudad de México entre los 4 y 5 presupuestos participativos más grandes del mundo. Desde luego mucho más grande que los presupuestos de Brasil, donde inició esta experiencia. Entonces, primero es parte del dinero que las autoridades ejercen y que, como sabemos, se compila con impuestos y otros ingresos de la autoridad. Pero es participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo decide el delegado o la delegada, lo decidimos nosotros. Nosotros haciendo propuestas, primero, ya se decía muy bien, casi 26,000, son 25,913 para ser exactos, propuestas. Al hacer nosotros nuestras propuestas, las registramos, se validan, porque no se puede hacer ninguna con una propuesta, digamos, cualquiera, claro, ¿no? Tiene que ser sobre rubros. Y tiene que ajustarse a un presupuesto. Cada unidad territorial, que es más o menos una colonia, un pueblo, un barrio, tiene un presupuesto que resulta de dividir el 3% del presupuesto de la delegación respectiva entre el número de colonias o unidades territoriales, ¿no? Esto va entre 500 y 600 regularmente hasta 2 millones en Milpalta. Bien. Bueno, entonces se hace la selección de los viables y se pone a consulta. Nosotros somos los que decidimos cuáles. Quiero decirte, hay 4 colonias en la Ciudad de México, unidades territoriales, que, perdóname, hay una unidad territorial que registró 174 propuestas. Esas 174 se van a tener que evaluar, se van a tener que dictaminar y luego se van a tener que elegir 20 para que, conforme a la ley y la convocatoria, las personas, todos nosotros y nosotras, podamos el domingo 3 de septiembre
votar por nuestra preferencia. Entonces, es presupuesto participativo porque es un presupuesto que ejerce la autoridad, pero no lo decide la autoridad, lo decidimos nosotros. Y en este caso, como ya se dice, hay más de 25,000 proyectos ya registrados que se están analizando. 174 la colonia que más, por lo menos todas tienen un par de proyectos, de propuestas. Todas tienen, hay 4 colonias que tienen solo 2. Que se decantarían entre una u otra. Uno y otro. Si es que ambas son viables, claro, en la dictaminación. Claro. Si no fueran viables, entonces el Comité Ciudadano tiene que decidir un proyecto alternativo, pero bueno, esperemos que sean viables, ¿no? Pero fíjate tú el número tan impresionante y es interesante porque ciertamente se creció en un 30% respecto al año pasado, pero estamos más que triplicando el número de proyectos que se reciben ahora conforme a los que se recibieron en el 2014 cuando este instituto se integró. Entonces hubo 8,000 y pico y ahora tenemos 25,000, casi 26,000. Esta triplicación se ha triplicado. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre otras cosas, déjame ir rápido a esto. Cuando nosotros llegamos, yo presidía la Comisión de Participación, como acabas de decir, y yo planteé que teníamos 3 talones de Aquiles en el presupuesto. Uno, que no se conocía, otro, que no se ejercía adecuadamente, y otro más, que los dictámenes se hacían sin una transparencia suficiente. Lo que hicimos fue una campaña muy fuerte de información. Cuando nosotros llegamos, el 73% de las personas no conocían del presupuesto participativo. Al año siguiente logramos bajar ese porcentaje al 62%, es decir, 10% del listado nominal. Solo que 10% del listado nominal en la Ciudad de México son 700,000 personas. O sea, informamos a 700,000, yo creo que ahora debe haber más de 1,5 millones, 2 millones de personas que no conocían y que ya lo conocen y que ahora están participando. Entonces yo creo que estamos en la vía de que esto se vuelva la política pública más importante de la ciudad, porque va a involucrar la participación no de 16 jefes delegacionales o alcaldes, alcaldesas en su momento, sino de millones de personas construyendo. Ahora por lo menos hay 25,000 proyectos, puede ser que sean menos personas, porque una persona puede poner 2 o más proyectos, si fuera el caso, pero hay decenas de miles de personas ya en este momento en la ciudad que conocen el presupuesto participativo y que bueno, valga la redundancia, participan de él. Doctor, en la democracia, en los conceptos de la participación ciudadana, ¿qué peso tiene justamente el presupuesto participativo? ¿Qué aporta justamente estos valores? Mire, es bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta de que esta es una forma democrática surgida en América Latina. Hace algún tiempo unos analistas franceses que estudiaron los presupuestos participativos en Europa, al inicio de su trabajo decían: las carabelas vienen de vuelta, ¿sí? Esto es una innovación latinoamericana que ha sido asumida actualmente por más de 400 ciudades europeas. Entonces es un tema de la democracia que ya se quedó. ¿Qué es lo que aporta? Aporta fundamentalmente que la ciudadanía se haga cargo de analizar sus problemas, diagnosticarlos y plantear alternativas, pero además que esas alternativas no sean solamente una propuesta, sino que sean una ejecución de lo que se pretende hacer para resolver el problema diagnosticado. Y esto a la vez, en lo cual sin duda que el Instituto Electoral y sobre todo la Comisión, que durante varios años estuvo bajo la conducción de Carlos, pues sin duda que tiene mucho que aportar, porque me parece que ya se tiene la suficiente experiencia en la Ciudad de México como para trascender el actual diseño de presupuesto participativo, sobre todo teniendo en cuenta que con ocasión de la Constitución de la Ciudad de México, pues habrá que adecuar todo el marco legislativo y en ese sentido será la ocasión para avanzar. Sobre todo creo que hay 3 aspectos en los cuales sería muy oportuno avanzar. El primero de ellos es definir con exactitud qué es el presupuesto participativo. La legislación no tiene una definición. Desafortunadamente, si bien hubo propuestas ciudadanas de definirlo en la Constitución, se mandó esto a la legislación secundaria, esto es a la ley participativa, pero lo que ha caracterizado al presupuesto participativo no es solamente el que se decida sobre en qué se gasta, sino en que se decida cuál es el problema. Esto es, la ciudadanía se construye en la medida en que puede dialogar,
y a través del diálogo ve justamente cuáles son los problemas que aquejan al territorio, en este caso la unidad territorial sería la situación de la Ciudad de México, y sobre todo discutir cuál es la solución más adecuada. Bien. Esto me parece que es muy importante porque justamente eso es lo que construye la cohesión social, y en esto hay mucho que modificar, no en la práctica que hace el instituto, porque el instituto tiene que seguir los lineamientos legales, sino en la propia Cierto. legislación. La gran mayoría de los proyectos aprobados son individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo un proceso de deliberación, de que yo vi un problema, posiblemente es el problema de más fondo, pero que no lo dialogué con alguien, sino que yo vi el problema, planteé la solución y recibí el recurso. Cuando que entonces lo importante, y le decía que es el segundo asunto que habría que modificar, el primero es definir el presupuesto participativo, el segundo propiciar que este presupuesto o este procedimiento democrático realmente cumpla la función de crear ciudadanía, construir cohesión social, y esto se logra en la medida que los colectivos ciudadanos discutan qué problema tenemos, cómo lo solucionamos y entonces elaboren la propuesta para llevarlo adelante. El tercer asunto, y con esto termino esta intervención, es que hay que ciudadanizar todavía más el proceso. Evidentemente el lugar adecuado para la convocatoria y la gestión del proceso pues es el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin embargo, hay un pequeño problema ya en el momento en que se califican las propuestas, que los hacen las autoridades de las delegaciones, ¿sí? Y que entonces en esto hemos visto que se induce hacia lo que son las prioridades de las delegaciones. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si a mí en la delegación, o bien en adelante en las alcaldías, no tengo suficiente dinero, pongo cualquier cosa como ejemplo para banquetas, induzco que aquellos ciudadanos que propongan banquetas sean los que obtengan el financiamiento. Y con esto, pues realmente lo que debía es dejarse la decisión en manos de la ciudadanía, termina siendo una extensión de la decisión del gobierno de ahora en adelante de las alcaldías. Creo que estas tres cosas es urgentísimo resolverlas en el próximo proceso legislativo. Justamente toca el doctor un tema muy importante. Carlos, lo había yo reservado para más adelante, pero creo que si lo ha sacado el doctor, momento de abordarlo. Este proceso que algunos activistas, algunos académicos, algunos ciudadanos consideran como una especie de secuestro, de cooptación del presupuesto participativo por parte de los delegados. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué falta justamente de mecanismos para lograr evitar estas prácticas? Sin duda, nosotros también lo hemos dicho, yo lo he dicho, lo que necesitamos es ciudadanizar los procesos de participación ciudadana en la ciudad, que puede parecer una cosa extraña, porque ¿cómo? Si son ciudadanos como los ciudadanos, pues es que no son ciudadanos, no son plenamente ciudadanos, hay que aceptarlo, hay que verlo con franqueza, con claridad, de frente. No se trata de, digamos, emprender una batalla en contra de nadie, sino en favor de que estos mecanismos están en la ley, en el espíritu ahora de la Constitución, estén en la realidad, ejercidos con toda claridad. Me voy a explicar de esta manera. El presupuesto participativo, ya lo dije, debe seguir siendo presupuesto, pero tiene que ser más participativo. Me voy a otra figura muy importante en la ciudad, los comités ciudadanos. Los comités ciudadanos muy pocas veces son comités realmente que trabajen en equipo, y no lo digo yo, lo dice la evaluación, la encuesta que tenemos que hacer cada año en el instituto. Más del 65% de los integrantes del comité están a disgusto de la forma en cómo se trabaja, sienten que no se integran a todos los participantes en el comité debidamente, y a veces tampoco son tan ciudadanos, están a veces más cerca, hay que decirlo, de alguna autoridad que de la propia colonia o de los vecinos. Entonces, hay que decirlo con valentía, necesitamos ciudadanizar esos procesos. Y en el caso del presupuesto participativo, en efecto, yo decía, tenemos que autentificar el origen de estos proyectos. El doctor Canto forma parte de un grupo muy interesante, muy potente de investigadores, de líderes de opinión que han conformado, han participado en un observatorio ciudadano con el instituto, y ellos han podido, con números, con una investigación muy rigurosa, detectar cómo una inmensa mayoría de los proyectos son repeticiones idénticas
de proyectos de una colonia y otra. En una delegación puede haber decenas o cientos de colonias que increíblemente, perdón, pero es increíblemente, se les ocurre el mismo proyecto. Es decir, para que lo entienda la audiencia, en quizás 20, 30 colonias de una misma delegación, 20 o 30 personas proponen casi con la misma redacción lo mismo, ¿no? Perdóname, con la misma redacción y hasta con las mismas faltas de ortografía. Es una coincidencia que puede haber ocurrido, pero que es matemáticamente muy difícil de sostener, ¿no? Entonces necesitamos, yo lo he dicho porque se lo escuché a un investigador, muy amigo mío, Alberto Olvera, de la Universidad Veracruzana, hay que descolonizar los procedimientos de participación ciudadana porque están colonizados, es decir, están como conquistados, están con una presencia muy fuerte de otros actores que no son propiamente los vecinos, y en esos otros actores están las autoridades delegacionales, pero hay otros también, ¿no? Grupos gremiales, de vendedores ambulantes, de taxistas, a veces de los propios colonos, de sindicatos, en fin. Está bien, es parte de la realidad de la ciudad, pero necesitamos rescatarlo. Por eso, ¿qué estamos haciendo? Lo digo rápidamente. Uno, a propósito de los dictámenes. Bueno, cuando nosotros llegamos, los dictámenes los hacía quién sabe quién, quién sabe cómo y quién sabe por qué. Entonces nosotros llegamos y establecimos, no, vamos, ahora tiene que ser público, se tiene que firmar, la autoridad de delegación nos tiene que avisar quién va a hacer el dictamen y lo tiene que firmar. Y después de eso, este año decidimos crear comités de dictaminadores técnicos, donde evidentemente está la autoridad, pero no solo, están los vecinos, está la academia, participan y son los que van a empezar a dictaminar. Se ha abierto. Hay un caso que a mí, déjenme señalarlo porque me parece muy importante, en Magdalena Contreras. El comité ciudadano trabaja, sesiona con el delegado y están en Periscope, discutiendo abierta, públicamente. Hacia allá creo que debemos de ir. Y el segundo punto es que estamos, junto con la convocatoria normal, tenemos una convocatoria para un premio para proyectos innovadores, 25,000 pesos a que proponga un proyecto fuerte, sólido, que no sea arréglame mi banqueta, tapa mi bache, ponme la luz, porque eso lo tiene que hacer la delegación. Sí, son finalmente responsabilidades que de suyas tienen estas autoridades, ¿no? Y entonces de esa manera creemos, y pienso que lo estamos logrando, estamos autentificando este proceso. Hay en la página del instituto permíteme. Por favor, Alex, sí, claro, adelante. www.iedf.org.mx, supongo que lo pueden poner en una plaquita esta transmisión nocturna. Ahí pueden encontrar videos sobre las experiencias exitosas de proyectos diferentes a estos que luego se expanden. Doctor, hemos mencionado dos, vamos a decirles así, malprácticas entre el presupuesto participativo. Uno, la siembra de proyectos, y dos, el veto. ¿Cuáles otras hay y qué tanto estas influyen en desincentivar la participación ciudadana y también en pues enlodar un poco, vamos a decirlo así, el ejercicio mismo de la participación? Sí, mire, yo me atrevería a afirmar que más que tratarse de malas prácticas es mal diseño. Bien. Es un problema sistémico. Algunos datos me parece que abonan en ese sentido. Hace rato comentaba Carlos que el año pasado, con ocasión justamente de los dictámenes sobre presupuesto participativo, el Consejo del Instituto Electoral decidió conformar un grupo de especialistas sobre el tema, y entonces me invitaron a participar del mismo e hicimos un análisis para los años 15 y 16 y salían algunas cosas interesantes. Del total de proyectos, se hizo una muestra, ¿sí? Una muestra representativa, por tanto se puede hablar de todo el presupuesto participativo. Del total de proyectos, más del 36% es para obras y servicios. Más del 20% son para prevención del delito. Si sumamos ambos, estamos hablando de más del 56%. ¿Qué quiere decir esto? Que más de la mitad de los proyectos aprobados se dirigen a aquellos rubros que es responsabilidad de los gobiernos locales satisfacer, de tal manera que en esto me parece no es tanto una mala práctica, sino es una mala práctica pero ya sistematizada. De tal manera que entonces, en ese sentido, acá hay un problema fuerte. Y lo comentaba hace un momento, tiene que ver desde el momento en que quienes califican la validez del proyecto, ya Carlos habló de algunos correctivos que fueron incluso sugeridos por este comité y que se han puesto en práctica,
Pero entonces, desde el momento en que es el gobierno delegacional el que califica si un proyecto estuvo bien o no, si cumple o no con los requerimientos, pues desde ese momento se está viciando la visión ciudadana, ¿sí? La perspectiva ciudadana. Otro dato para afirmar esto, ¿sí? Se supone que es un comité el que hace la valoración de los proyectos y por tanto dictamina si son financiera, técnica y territorialmente viables. Por tanto, tendría que ser un comité de por lo menos 3 personas, ¿eh? Pero entonces llama la atención, ¿sí?, que en varias delegaciones solamente tiene una firma, ¿sí?, el 100% de los proyectos. Son 2 delegaciones. En otras 2, más del 90% de los dictámenes tienen una sola firma. Quiere decir que no existió tal comité, ¿sí? Entonces, esto no se puede decir cuando llega a estos rangos que sea una mala práctica, sino que es un procedimiento que tiene que ser modificado de raíz, porque de lo contrario, lo principal del presupuesto participativo, que es que la sociedad participe en las políticas públicas, y las políticas, si son públicas, no es porque las haga el gobierno, sino porque se hacen en una relación gobierno-sociedad. Ya en todas partes del mundo está claro que si no interviene la ciudadanía, las políticas públicas son ineficaces. Entonces, sí, efectivamente, esto desestimula la participación ciudadana, ¿verdad? De tal manera que entonces lo que habría que preguntarse, ¿cómo convertimos esta actual figura de ser un gasto participativo a un presupuesto participativo? Porque un presupuesto no consiste en decir, yo quiero 10 pesos, ponle 30 pesos aquí o ponle 100. Sino el presupuesto participativo es, quiero alcanzar este objetivo, quiero resolver este problema, por tanto tengo que diagnosticar su causa, construir la hipótesis de solución y entonces sí, para realizar esta solución necesito tal cantidad de dinero. A esto hay que llegar. Los países donde esto funciona, digamos, con fluidez, pues tienen esta característica. La población se reúne a discutir sus problemas. Una vez que se discute, acuerdan entre todos las soluciones, pero lo que es más importante, negocian entre la propia sociedad. Esto es en cualquier parte del mundo y particularmente en nuestras ciudades latinoamericanas. Pues, ¿quién puede decir que es más importante? Pongo cualquier ejemplo, ¿verdad? Tener alumbrado o tener agua potable. Pues las dos son... ambas son necesidades totalmente legítimas, pero no se pueden satisfacer ambas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquellos que participan en las deliberaciones? Negocian entre sí, porque a su vez hacer estas obras tiene que seguir una lógica. No puede ser que en una calle pongamos agua potable, en la siguiente luz y en la otra agua potable otra vez, sino que se tienen que construir de conjunto. Incluso en algunos casos se han construido figuras como le han dado en llamar en Brasil el Congreso de la Ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Se dieron cuenta de que la población, a través del presupuesto participativo, está interviniendo en obra pública, pero no necesariamente en política, que es lo que le hace falta, la estrategia de mediano plazo. De tal manera, entonces, que lo que decidieron hacer al respecto es reunirse y discutir en las ciudades para decir cómo queremos que sea nuestra ciudad en X años, 10, 15, 20. Con base en eso salen las prioridades, esas prioridades regresan a la gente y entonces cuando discute sus problemas dice, pero nuestra prioridad es tal, entonces vamos haciendo todo lo conducente para avanzar hacia esa prioridad. Es, digamos, el presupuesto participativo, insisto, no es solamente que la gente diga en qué se gasta, es toda una estrategia para acercar al gobierno a la sociedad, para que la sociedad controle, aunque sea en una parte mínima, al gobierno. Socialización de los problemas y de las soluciones, ¿no? Y de los recursos. Desde luego. Doctor Carlos, permítanos hacer un corte. Lo invitamos a formar parte de esta conversación. Esta apenas comienza, ya sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales. Si es por Twitter, utilice el hashtag opinión21. Puede hacerlo en la cuenta @capital_21. Si no, también está a su disposición el número telefónico que aparece en su pantalla. Volvemos.